el Señor les bendiga, hermanos. En esta tarde yo estoy muy agradecida con el Señor y tengo un canto para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Espero que les sea de bendición. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en ti. Quiero escuchar los ángeles en ti cantar aún. Quiero escuchar los ángeles santo, santo, Dios poderoso. Tú eres Cristo, no hay otro. Poderoso, grandioso, cada mujer. Escucha, tú eres Cristo, amar tu palabra, escuchar tu voz, tener nuestro ser, grandioso, cada aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro, amado poderoso, el gran yo soy. Escuchar, es el gran yo soy, el gran yo soy. Tierra tiemblan, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá a la presencia y el poder del gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy.
Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, por favor, se ponen de pie, los puedo molestar. Quiero hacer una oración, pedirle al Señor que nos dé toda necesidad y nos siga manteniendo firme en su camino, en el nombre de Jesús. Bendito Padre, te pido, Señor, que en esta tarde sople, Señor, y bendice, Señor, cada familia, cada matrimonio, cada joven, Señor, sea bendecido, Señor. Gracias por el pan de cada día. Gracias, Señor, por esa casa que nos has dado. Señor, gracias por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por el latir de mi corazón. Padre, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos aquí presente. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que no pudieron estar aquí en esta tarde. Señor, si hay alguien necesitado en esta tarde, Señor, toca su corazón, bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres todo. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias a Dios una vez más en esta tarde. Qué bueno que estamos aquí una vez más reunidos para poder exaltar a Cristo. Aleluya. Gracias, gracias, gracias Dios. Gracias Dios. Una vez más damos a Dios gracias por estar aquí, y quiero seguir adelante con una enseñanza que inicié en la escuela dominical, ¿se recuerdan? Y vamos a utilizar dos versículos para poder... Usted tiene la oportunidad de hacer apuntes, si trajo su libreta, una pluma, un lápiz, para que vaya siguiendo esta enseñanza, porque es muy, muy importante para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que usted esté listo para eso. Quiero leer Isaías 52:6, que habla de una promesa
grandioso. Bendición para no solamente el pueblo de Israel, sino para los gentiles, los que no pertenecíamos al pueblo de Dios. Y dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa o por esta razón, pudiéramos decirlo de esta forma, por esta razón, por esta causa, yo mismo que hablo voy a estar ahí presente. O sea, voy a ir y voy a estar ahí. Voy a estar ahí presente para llevar a cabo este plan que tengo, este plan que estaba ya diseñado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Y en Zacarías capítulo 14, versículo 9, estos dos versículos son muy importantes. Y dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, también está diciendo en aquel tiempo, en aquel momento, como lo está diciendo Isaías también, yo mismo que hablo estaré presente, había dicho Dios, ¿verdad? Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Los demonios huyen al medio. Muy importante para cada uno de ustedes. Pero antes, ¿qué le parece si toma su lugar? Bienvenido, si está por primera vez aquí, estamos para servirle. Así que puede tomar su lugar con un canto para que salude a su vecino y se siente muy cómodamente a oír la palabra de Dios. Aleluya. Somos el pueblo del Rey de Reyes. Ninguno es un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos da dignidad, la presencia del Espíritu Dios para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria y llevaremos su gloria hasta la peregrinación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo sí, Señor. Aleluya. Puede tomar su lugar. No sé si que estamos tratando, que lo he hecho por 2 ocasiones solamente aquí en lo que es la parte de la congregación. Espero que oren mucho. Sé que algunos hermanos están enfermos, necesiten para poder estar bien, que estén bien todos. Y por aquellos que probablemente por alguna razón no pudieron venir, otros que salieron, y bueno, diferentes situaciones. Siempre, ¿verdad? Hay cosas con las que tenemos que estar orando unos por otros. De las redes sociales, qué bueno que están al pendiente de nosotros. Dios les bendiga desde este lugar. Gloria al Señor. La razón por la que decidí seguir adelante con esta enseñanza, porque creo que es muy importante. Y cuando los patriarcas de los profetas hablaron acerca de este acontecimiento, ellos lo hicieron buscando la forma de saber cómo sería lo que iría a suceder, de qué forma acontecería, cómo es que
la vez también traer una gran revelación acerca de algo glorioso, de algo grande que iba a acontecer en la iglesia del Señor. Por ejemplo, notamos que realmente ellos nunca conocieron el nombre de Dios, y se puede ver por la forma en que ellos se expresaron cuando tuvieron esos encuentros con Dios, como en el caso de Jacob, y ahí claramente en el 32 de Génesis le pregunta: ¿cómo es tu nombre? Moisés en Éxodo cuando estaba siendo comisionado para ir a Egipto a traer al pueblo de Israel, imagínense, de la esclavitud, la misión que tenía que llevar a cabo Moisés. Y esa es la razón por la que él preguntó cuál era su nombre, para que cuando yo llegue, dijo Moisés, a los hijos de Israel, yo pueda decirles quién fue. Solamente así les dirás: yo soy, me ha enviado para sacarlos de esta esclavitud. En el caso de Manoah, él fue más específico y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla la profecía de la que estamos hablando, de la que tanto estamos deseando, te podamos honrar. Dando una recapitulación de lo que yo ya he hablado. Así que si usted desea saber un poquito más de esas enseñanzas, están todavía grabadas, ¿verdad? En el YouTube, usted puede encontrarlas ahí, o en nuestra página. Realmente ellos nunca... Cuidado, porque esto es muy importante para que podamos aprender realmente quién es Jesús. No un Jesús religioso como lo han presentado en muchas ocasiones, sino a Jesús como el verdadero Dios. La palabra Jehová, que era la forma más popular, porque no era la única manera en que se conocía a Dios en la antigüedad, significa el Señor, pero realmente no es un nombre. Ese es el significado de la palabra Jehová. Por eso cuando mencionaban Jehová, por ejemplo, Jehová Jireh, que significa el Señor, se expresaban de él. Por ejemplo, Jehová Nisi también significa el Señor es mi estandarte. El Señor, no estábamos hablando de ningún hombre, ni estábamos diciendo que así era el nombre de Dios. Jehová Shalom significa el Señor es nuestra paz. Entonces quiere decir que cada uno de esas formas que ellos utilizaban para dirigirse a Dios realmente nunca revelaban el nombre de Dios. En Oseas 12:6 dice que es un memorial, todo lo que se conoció de Dios en la antigüedad, como Jireh, como Jehová, como las muchas formas en que ellos se dirigían a Dios, era solamente una forma temporal y se convirtió realmente en una forma memorial lo que se conocía de Dios. En otras palabras, no era el nombre de Dios. En Éxodo 3:15 dice: este es mi memorial por todos los siglos. Eso quiere decir que hay que entender realmente qué fue lo que los patriarcas, lo que los antiguos conocieron acerca de Dios. Sin embargo, llegó el momento, decíamos, en que Jesús, o que Dios tomó esa forma humana, esa forma en la que se aparecería a su debido tiempo, y entonces allí es donde Dios iba a dar a conocer su nombre. Gracias, Cristo. Que tenemos que entender todos los que conocemos a Dios, que es un gran privilegio el que nos ha a nosotros tocado en esta etapa poder conocer acerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los patriarcas, los profetas, los antiguos salmistas, reyes de Israel, todos los de la antigüedad desearon conocer lo que ahora ya se dio a conocer, pero hay una gran indiferencia
acerca de lo que significa el nombre de Jesús, Gloria a Dios. que no nos damos Gloria a cuenta de Dios. eso. Hermanos, por favor, se ponen de pie. Como que ya se hizo muy popular hablar de Jesús sin entender que hubo patriarcas, profetas de la antigüedad que desearon quisieron saber cómo sería esa manifestación de Dios, que desearon entender lo que ahora ustedes y yo estamos entendiendo por la palabra de Dios, por la revelación y el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, mientras tanto los antiguos solamente lo anunciaban. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo es que ellos lo anunciaban? ¿Cómo es que hablaban de él? Por ejemplo, una de las maneras en que ellos lo anunciaban es como el Mesías. Era una profecía que ellos sabían que tendría que cumplirse. Otro, Emanuel. ¿Cuál otra fórmula o qué otra forma ellos lo anunciaban? El deseado de las gentes, el lirio de los valles, la estrella de Jacob. Era una de las muchas maneras en que ellos lo anunciaban. Una de las formas también muy populares es el león de Judá. Precisamente por eso tenemos que entender que ellos anunciaban a alguien que vendría, que se presentaría. Y una de las formas también en que ellos lo anunciaban era como la rosa de Sarón. Entonces cada una de esas expresiones está dirigida precisamente al conocimiento de Jesucristo. O sea que ellos hablaban y anunciaban de Jesús en la antigüedad. No estamos hablando del tiempo en que Él vino a esta tierra, sino estamos hablando de una historia que equivale a unos 2400 a 2500 años. Imagínese usted todo lo que tiene que ver ese recorrido de 2500 años hasta venir a conocer realmente quién era el Mesías, quién era el Emanuel de Isaías 7:14. Gloria al Señor. Entonces ellos solamente lo anunciaban, pero notamos que cuando Isaías habla que mi pueblo sabrá mi nombre, pues está hablando precisamente de algo que estaba detenido, de algo que no había sido dado a conocer todavía. Por eso es tan importante el nombre de Jesús. Isaías 52:6 leíamos, y también Zacarías 14:9. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Sin embargo, entendemos por lo que la Biblia dice que realmente cuando esto se llevó a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice de esta manera: y también Zacarías 14:9, por lo cual Dios también le ensalzó su nombre y diole un nombre que es sobre todo nombre. La pregunta aquí es: ¿por qué dice un nombre que es sobre todo nombre? Porque se ha preguntado por qué. No era solamente lo que ya mencionaba yo, alguna de las formas que ellos utilizaban, y probablemente el apóstol, para poder hacer que esto quedara claro, que iba a ser el nombre que era sobre todos los nombres que le habían dado a Dios en la antigüedad, el nombre que era sobre todos los nombres que le habían dado. En otras palabras, en la antigüedad, el apóstol también dice en Colosenses 1:20 al 22, que sería el nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino que aún en el siglo venidero. Eso quiere decir que se estableció un nombre que es sobre todo nombre, o sea, el nombre eterno de Dios, en el siglo venidero, el nombre por el cual se daría a conocer a su pueblo, el nombre que ya no tendría que utilizarse las formas que pusieron en la antigüedad, como Jehová, como Yahvé, como el deseado de las gentes, como el lirio de los valles, como Emanuel, sino que sería un nombre que es sobre todo nombre que Israel le dio en su tiempo a Dios. Como el lirio de los valles, como Emanuel, sino en que otras palabras, este era el nombre del cual los patriarcas, de los profetas, de los reyes de Israel, de los de la antigüedad desearon conocer. Óigame bien, ellos desearon conocer el nombre
nombre que ustedes y yo conocemos ahora en este tiempo. Óigame bien, ellos desearon conocer. Es impresionante, el pero nombre creo ustedes y que yo es una gran conocemos revelación ahora en poder este entender tiempo. realmente quién es Jesús. Es impresionante, pero creo Algo es que una gran probablemente revelación en este poder tiempo entender esté por realmente muy quién es encima Jesús. y probablemente por una gran Algo que diferencia probablemente entre en el este pueblo de Dios, por no saber, por no entender el valor y la importancia que tiene el verdadero conocimiento de Jesucristo. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, y luego dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Escuche bien, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. O sea que abarca desde lo alto hasta lo más profundo el nombre de Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Escuche bien, Él es el Señor. Jesús es el Señor, el único Señor, el único Dios. Por eso es que ahora entendemos la importancia que tiene que usted pueda recibir esta enseñanza y a la vez recibir revelación, conocimiento acerca de quién es Dice el Jesús. versículo 10, para que en Jesús el nombre no fue de un Jesús patriarca toda más, no fue rodilla. un profeta más, ni fue como muchos lo han puesto en esta etapa, sino que Él fue algo muy importante que todos los hijos de Dios deben de conocer. Por eso es que todos deben conocer. ¿Se acuerda usted de ese canto? Todos deben conocer quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón y es el Todopoderoso. Dice, todos deben conocer. Si supiera cantárselo, cantar. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Escúcheme muy bien en esta tarde. Para poder entender esto hay que entender lo que es la revelación del conocimiento de Jesús. Y vamos a dejar que Cristo mismo nos dé una idea de cómo podemos obtener esa revelación. Jesucristo, estando aquí en la tierra, estando aquí con sus discípulos, estando en medio de los hijos de Dios, en medio de sus seguidores, entre los judíos, se identificó Él a sí mismo y se dio a conocer, óigame bien, quién era Él. Él mismo lo hizo cuando estaba aquí en la tierra. Él mismo se identificó, Él mismo dijo quién era y Él mismo se identificó también, no solamente como el Salvador del mundo, sino que también se identificó como el Dios de los patriarcas y de los profetas. ¿Cómo la ven? Él mismo se identificó de esta manera. En el capítulo 4 del libro de Lucas, vamos a leer cómo es que Él mismo se identificó de esta manera. Bueno, primero voy a leer otro versículo antes de leer Lucas. Vamos a leer Juan 8, 24. Y aquí es donde realmente toma relevancia sobre quién es Jesús. Cuando leemos esta porción de Juan 8, capítulo 8, versículo 24, donde dice de esta manera: por eso os dije, dijo el Señor Jesucristo de esta manera, por eso les digo que si no creen que yo soy, ¿qué le recuerda la palabra yo soy? Lo que le dijo a Moisés en Éxodo 3, 14 y 15. Si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, si no crees que yo soy el Dios de los patriarcas y de los profetas, entonces vas a morir en tus pecados. Y en el versículo 56, aquí es donde se identifica más claramente como el Dios de los patriarcas y de los profetas. Abraham vuestro padre, dice
se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Y ahora todos tristes. No han entendido quién es Jesús. Yo creo que hace falta entender quién es Jesús para poder usted disfrutar del Cristo. Dice Abraham se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham, no solamente pudiéramos decir Abraham, sino Jacob, Manoah, Moisés, cada uno de ellos desearon ver este día que ahora estamos viendo usted y yo. Por eso es que él utiliza a Abraham, porque él es el patriarca, él es el padre de la descendencia de Jacob, de Moisés, de Manoah y de cada uno de los reyes de Israel. Él es precisamente el que fue justamente al que Dios utilizó para que naciera el pueblo de Israel. Por eso se refiere a Abraham. Dijeron entonces los judíos: aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde viste a Abraham si no tienes ni 50 años? Imagínense lo que es ignorar quién es Jesús. ¿Dónde has visto a Abraham si no tienes ni 50 años? Y díjoles Jesús: de cierto os digo, no solamente que Abraham, sino antes de que Abraham fuese, yo soy. Escuche la expresión yo soy, porque es una expresión en la Biblia que es exclusivamente para Dios. Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y por qué ellos desearon darle de pedradas a Jesús cuando decía estas cosas? Porque decía: ¿cómo es que tú, siendo hombre, te haces Dios? Ellos entendían que él se estaba identificando como el Dios de los patriarcas y de los profetas. Por eso sentían ese celo y esa envidia y ese coraje en contra de Jesús, porque para ellos era una blasfemia lo que Jesús estaba diciendo. Sin embargo, para el conocedor de la Biblia, de la palabra de Dios, era una gran revelación que Dios había por fin dado a conocer y que la había mantenido por siglos y por edades, hasta que llegó el momento de la revelación y del verdadero conocimiento de quién era verdaderamente Jesucristo. Así que le preguntaron a Jesús en el capítulo 8, versículo 25 del libro de San Juan, algo muy importante, que es aquí donde vamos a tomar algo que puede servirnos mucho para poder entender. Y dice Juan 8:25: y decíanle: pues tú quién eres. Fíjese la pregunta que le hicieron a Jesús: pues quién eres. No podían entenderlo, no podían darse cuenta quién era él. Y la respuesta de Jesús fue muy sencilla, y que el conocedor de la Biblia, el estudioso de la palabra de Dios, la entiende perfectamente. Y Jesús les dice: al que al principio también yo se los había dicho. ¿Quién eres? El que se los he dicho desde el principio. Y pudiéramos tomar como referencia qué es lo que Dios dijo desde el principio. A ver, ¿qué es lo que Dios dijo desde el principio? Si ya hemos estudiado por dos servicios antes acerca de esto, ¿qué fue lo que les enseñó desde el principio? ¿O cuál fue la expresión más famosa que se ha utilizado a través del principio, o a través desde el principio, que la ha venido adoptando solamente alguien, que es Jesús? Y luego les dice: el que al principio también os lo he dicho. Escuche bien: el que al principio también os lo he dicho. Y por eso notamos en Isaías capítulo 35 versículo 4 algo muy importante. Esto es de lo que él había dicho desde el principio. ¿Qué fue lo que dijo Dios desde el principio? Isaías 35, 4: decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis.
he aquí que vuestro Dios viene. Escuche bien, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. ¿Quién es el que venía? El que dijo Jesús. Yo desde el principio les he dicho, desde el tiempo de Jacob se los dije, desde el tiempo de Manoah se los dije, desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de Josué también se los dije, desde el principio les he dicho. O sea, no hay manera de ignorar quién es realmente Jesús si nosotros hacemos un recorrido a través de la palabra de Dios para entender quién es Jesús. El mismo Dios vendrá y os salvará. ¿Qué no nos había dicho en Isaías 7:14 lo que Él vendría a hacer? Que la Virgen daría señal y que daría a luz un hijo y que llamaría su nombre Emmanuel, que declarado Mateo 1:23 es Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué no entendemos quién es Jesús? Usted sabe bien que el nombre de Jesús es muy perseguido, aún hasta en los medios religiosos. ¿Por qué? Por no entender quién es Él, por no saber quién es Él, por no entenderlo, por no saber distinguir lo que es revelación para poder tener un verdadero conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En Isaías 40, versículo 9, dice la palabra de Dios: súbete alto, sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ¿veis aquí el Dios vuestro? He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a las paridas o a las que tengan crías. Eso quiere decir que Dios estaba tratando algo muy importante. ¿Quién eres? El que al principio también les dije en Éxodo 3:14: yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado a vosotros. Así les dirás a los hijos de Israel. Y esa es precisamente la importancia que tiene, que Él fue el que desde el principio ha hablado, ha anunciado y ha especificado cómo es que Él vendría para poder salvarnos. En Isaías 41, 25 al 27, del norte despertaré uno, y vendrá del nacimiento del sol, llamará en mi nombre, y hollará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Y luego dice la pregunta: ¿quién lo anunció desde el principio para que lo sepamos? ¿O de tiempo atrás y diremos, es justo? Escuche bien estas palabras. ¿Quién es el que lo ha anunciado desde el principio? ¿Quién? Dios. Él siempre lo ha anunciado. Versículo 26. Cierto, no hay quien anuncie si no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Y luego dice: yo, el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén, daré un portador de alegres nuevas. Escuche, aquí es donde precisamente está hablando de todo lo que Él desde el principio había dicho acerca de Él. Estamos hablando de un verdadero conocimiento del Salvador al que nosotros hemos conocido, del Dios al que nos hemos allegado, del Dios al que estamos sirviendo. Y por eso es que tendremos que entender que para poder saber esto, Él desde el principio lo ha dicho y lo tiene dicho desde entonces. No es algo que esté lejos de nosotros, sino que es algo que Dios determinó y lo dejó perfectamente bien asentado para que sepamos en el momento en que Él se presentara a este mundo quién era Él.
Gloria al Señor. En Isaías 43:10 dice, vamos a leer 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Sígueme con mucho cuidado. Y mi siervo a quien yo escogí, para que me conozcáis, para que entiendas, para que te des cuenta que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y mi siervo que yo escogí, o sea, el tabernáculo de carne que yo escogí, para que me conozcáis, para que entendáis que yo mismo soy. Y luego dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, no hay otro salvador. Es imposible, no existe otro salvador, no existe otro medio para poder allegarnos a Dios. ¿Quién es el salvador? Jesús el Cristo. Para que me conozcas, para que entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí, o sea, fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿quién vino a este mundo? ¿Vino un impostor? No, es el Dios de los patriarcas, el Dios de los profetas, el Dios que ellos conocieron, al que estamos sirviendo en este lugar. ¿Quién eres? El que desde el principio les he dicho. No hay excusa. En Isaías 44:21 dice, (44, 21 y 22) acuérdate de estas cosas, oh Jacob, pues que tú mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí, porque yo soy el que te redimí. O sea, yo soy el que te he redimido. Y en Isaías 45:21, publicad y hacer llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Increíble lo que está diciendo Isaías. Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. No hay Dios más que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ningún otro fuera de mí. Y luego dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:21 y 22. Porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién eres? Estamos tratando de responder la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Tú quién eres? Y estamos viendo que Él es el que Él desde el principio había dicho, había hablado, había instruido. No había quedado en el anonimato todo lo que Dios había mostrado, sino que realmente Él vino y se presentó sabiendo perfectamente quién y cuál era el plan y el propósito por el cual venía. En el capítulo 4 del libro de San Lucas, notamos algo muy importante. Este versículo creo que es importante entender para poder saber quién es Jesús, para poder saber quién era el Dios al que ellos estaban sirviendo. En Lucas 4:18 hasta el versículo 21 dice la Biblia que le fue dado a Jesús, naturalmente, le fue dado el libro del profeta Isaías.
estando junto con sus seguidores en una de las sinagogas en Israel. Y dice la Biblia que abrió el rollo y lo abrió en el capítulo 61 de Isaías, que dice de esta manera en Lucas 4:18. Esto es lo mismo que dice Isaías 61. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como lo abrió, halló el lugar donde está escrito. Y eso dice en el versículo 17. Versículo 18. El Espíritu del Señor es sobre mí. Así estaba diciendo Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Estaba leyendo Jesús delante de sus seguidores. Se da cuenta que como estoy yo aquí y abro el libro de Isaías 61 y les empiezo a leer lo que dice el capítulo 61 de Isaías. Versículo 19. Para predicar el año agradable del Señor. Y luego dice la Biblia que rollando el libro se lo dio al ministro que estaba junto a él, y todos los ojos estaban puestos en Jesús. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos fijos puestos en Jesús. Y comenzó a decirles: hoy aquí se ha cumplido esta palabra en vuestros oídos. Ahora se ha cumplido aquí esta palabra delante de ustedes. Una profecía que usted la encuentra en el capítulo 61 del libro de Isaías. O sea, yo le quiero decir algo muy importante. ¿Qué más podemos hacer para poder entender y dar a conocer realmente quién es Jesús? Fíjese lo que dice Isaías 61. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos darle cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová, de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a los enlutados. Imagínense lo que Dios estaba haciendo. Estaba diciendo: ahora aquí se está cumpliendo esta palabra en vuestros oídos. Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí está la revelación, aquí está el verdadero conocimiento. Sin embargo, notamos ahora que de la forma en que Él se presenta, sin haberse dado a conocer todavía como debería de ser, ahora entendemos que por el conocimiento, por la revelación, ahora entendemos que ese personaje del que Jesús hablaba era nada más y nada menos que Él mismo. Les estaba diciendo: aquí se está cumpliendo la palabra, aquí está la oportunidad para poder encontrar esa libertad, esa salvación. Ahora ha venido esto sobre ustedes que esperan para disfrutar de este momento. Sin embargo, fue todo lo contrario. Fue rechazado, fue despreciado, y dice Isaías que fue herido por nuestros pecados, y el castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por esa llaga que él fue realmente de alguna forma triturado, por esa llaga, por ese dolor, por esa angustia, es que ahora nosotros hemos encontrado la verdadera salvación que es en Cristo Jesús. Por eso quiero decirle en esta tarde que es de vital importancia conocer quién es Jesús. ¿Sabe por qué tiene que usted entender y saber quién es Jesús? Porque de ahí depende nuestra salvación. Si usted no cree que Jesús es el Dios de los patriarcas y de los profetas, el único Dios, dice Juan 8:24, usted va a morir en sus pecados si no creyereis que yo
Eso quiere decir que es de vital importancia entender quién es Jesús, porque de ahí depende nuestra salvación, de ahí depende nuestra salud o salvación. Aquí podemos notar que esta salvación tiene un recurso y no hay más, y es el único recurso de salvación que la Biblia presenta, y es nada más y nada menos que Jesucristo, el único, pudiéramos decir, recurso de salvación. No hay otro. No existe otra forma de encontrar la salvación. El apóstol escribió en Hechos 4:12: porque en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuche lo que está diciendo Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, no existe otro nombre, no existe otro salvador, no existe otro sistema. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede entrar a la salvación si no es por mí. No hay otro recurso. Jesús es el único camino, Jesús es la única puerta de salvación, Jesús es el único y verdadero Dios. No hay otra forma de poder allegarnos a Dios si no es a través de Jesús, el Cristo. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, si usted está en Jesús, ya usted salió de la condenación. Salió de la condenación. ¿Por qué? Porque ahora entendemos por la palabra de Dios que no existe otra fórmula para poder encontrar la salvación, sino solamente a través de Jesucristo, porque Él es el verdadero camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y si es el camino, si es la verdad, si es la vida, pues ¿qué más queremos? Ahí está todo lo que necesitamos. Ahí está todo en Jesús. Realmente tengo mucho que decirles, pero se los voy a dar en bocaditos para que no se me indigesten. Y qué bueno que esté con muchas preguntas ahí. No, pero pues yo tenía eso, otra ideología. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que me vinieron a cambiar todo? Yo pensaba que era María, o yo pensaba que era esto, o pensé que era una tripartía que se inventaron en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, un tal Constantino, pagano hasta los tuétanos. Qué bueno que se está preguntando todo eso, porque usted aquí a través de estas enseñanzas va a comprender y va a entender quién es Jesús. Gracias a Dios. Y terminamos por hoy y seguimos en el próximo capítulo, la próxima semana, a la misma hora.